Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la vivirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, acaban de tener una junta cuyo tema fue el tercer paso. El tercer paso nos habla de la práctica espiritual más eficaz que existe y la más simple. Nos dice, aquí, siempre ahora, aquí, una nueva relación con el ahora, una nueva relación abierta, amistosa, con la forma de este momento, sea lo que sea. Esta es la práctica espiritual más eficaz que existe y la más simple. Aceptar cada momento. Aquí se refiere al contenido de cada momento. Lo llamamos cada momento, pero siempre es el mismo momento que tiene formas diferentes. Aceptar cada momento como si lo hubiésemos elegido, porque el universo ha producido, la totalidad del universo ha producido la forma de este momento, el contenido del momento. No puede ser otra cosa porque no se puede discutir con es una locura discutir con lo que es, ya es, no hay discusión posible. La naturaleza no tiene discusión con el árbol, la flor, el animal viven en esa alineación, aunque inconscientemente. Si yo digo sí al momento presente y siento sí, no es solo algo mental, me abro a la vida y entonces siento en el fondo lo que no tiene forma, el yo atemporal, el yo que no tiene nada que ver con mi historia personal. Habíamos hablado de nuestra enfermedad, que es una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Esas emociones, acá de lo que dice de la práctica espiritual más eficaz y más simple, también nos lo dice, ustedes acaban de ver el tercer paso, que dice, decidimos poner nuestras voluntades y vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. No es una cosa que nosotros decidamos, no es una concesión que estamos haciendo, es el reconocimiento de una realidad, de que lo que vivimos es lo que Él determina. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue y esa es tu importancia. Ya estamos trabajando en la alternativa que nos queda
Acuérdense que nosotros, por tener el problema de salud que tenemos, lo dice nuestro libro de Alcohólicos Anónimos, acá nos lo dicen. Si cuando, deseándolo honestamente, te das cuenta de que no puedes dejarlo, si cuando el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso, si estás manifestando la impotencia que consiste en que no puedes no consumir, aunado con el hecho de que cuando consumes no tienes control de la cantidad que consumes, tienes una enfermedad que solo puede ser controlada, arrestada por un cambio total. Y entonces nosotros estamos ante una alternativa: estar condenados a seguir como estamos, de la forma en que lo que vivimos, en que los contenidos del momento nos parecen mal y no los aceptamos. Al parecernos mal, el cual es un juicio de mi mente sobre el contenido del momento, se produce una emoción. Las emociones así se producen, no dependen de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Y se produce una emoción que yo me niego inconscientemente a vivir, y ante la cual, para mí, ante mi debilidad emocional, ante mi estructura emocional, que es donde se encuentra la raíz de mi enfermedad, voy a reaccionar consumiendo. Entonces, yo estoy condenado a que las cosas sigan igual, a que yo tenga la consideración de que la vida es algo que hay que soportar, ¿verdad? Todo esto sin que me esté dando yo cuenta. Esa consideración va aunada con muchas otras formas de decirlo. Desadaptado de la vida, ¿verdad? Esperando que la vida se adapte a mí, sin entender que yo soy el que tengo que adaptarme a ella. En plena fuga de la realidad, pretendiendo que uno se puede fugar de la realidad por la incapacidad que tengo yo de vivirla a causa de las emociones que me producen. Manifestando una franca deficiencia mental al estar cometiendo la locura de continuar repitiendo un comportamiento a pesar de las consecuencias adversas. El consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. ¿Cómo se le puede llamar al hecho de que de no poder aprovechar mi experiencia para modificar mi comportamiento? ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Locura. Entonces yo sigo por ese camino o construyo una base espiritual para la vida que me permita eliminar la percepción de sufrimiento, ¿verdad? Que me permita aceptar lo que es, ya es. No os resistáis al mal, dijeron por ahí. Y el mal, recuérdense que depende de la calificación que nosotros ponemos a los hechos. Acá les acabo yo de leer en este librito. Aquí siempre, ahora, aquí. Ya estamos hablando en términos de la construcción de la base espiritual, que es la alternativa que nos queda, porque la alternativa de seguir como estamos, compañeros, no es alternativa en realidad, no es alternativa para nuestra situación de no poder no consumir, de no poder seguir experimentando la progresividad de la enfermedad, llegar a la terminalidad cuyos finales son conocidos, ¿verdad? Entonces, aquí ya hablamos que al construir una base espiritual para la vida, nosotros tenemos un axioma
del cual partimos, que nos dice el ser, y aquí utilizamos el ser. Acá en el tercer paso nos hablan de Dios. Es la primera vez que en el mapa espiritual, en las indicaciones del camino que hemos de recorrer, nos utilizan la palabra Dios, pero acá habían utilizado en el segundo paso un poder más grande que nosotros, que podría devolvernos la cordura con respecto a una locura específica, con respecto a la locura de iniciar el consumo, de consumir de nuevo la primera. Ya consumiendo la primera, nosotros tenemos ya una manera determinada de consumir, por padecer la enfermedad, que se puede explicar con una dependencia psicológica, de donde surge esa negación, y con una dependencia física, que nos lleva a no poder interrumpir el consumo. Entonces, aquí utilizan la palabra ser, porque es más abierta. Acá ellos quisieron poner un poder más grande que tú, para no encontrarnos con el obstáculo de que la palabra nos limitara a encontrar lo que necesitamos encontrar en ella, porque para muchos es un problema, como lo fue nos lo explica acá en el libro, como lo fue para Bill esa palabra, ¿no? Porque ya nosotros tenemos alguna idea conceptual o alguna experiencia que nos va a bloquear para encontrar lo que debemos encontrar en esa palabra. Entonces pone una palabra, un concepto abierto. El ser es otro concepto abierto. La vida viene a ser lo mismo. La conciencia, la cual es una, que es el único yo que existe, es la totalidad del universo. Eterna no se refiere a la duración, se refiere a que consiste solo de este momento. Acá dice aceptar cada momento, lo llamamos cada momento, pero siempre es el mismo momento que tiene formas diferentes. Lo que va cambiando es el contenido del momento. Todo esto que estamos hablando, compañeros, se refiere a la espiritualidad, a lo no conceptual, a lo sin forma, ¿no? Estas cuestiones no se comprenden con la mente. El ser es la vida una, eterna, que consta solo de este momento. El ahora es lo único que hay, siempre presente, que está más allá de las miles de formas que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Las formas desaparecen y la esencia, lo que está más allá de eso, permanece. El ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza, pero no busque asirlo con su mente, no busque comprenderlo con su mente, no trate de comprenderlo, solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado, cuando usted está presente completa e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación, realización, es la iluminación, el despertar, ¿verdad? Acá hay dos principios fundamentales en las tradiciones espirituales, en las tradiciones perennes, en la sabiduría espiritual, bajo las diferencias aparentes de cualquiera. Hay dos principios fundamentales, aunque se expresen de formas diferentes, apuntan a una doble verdad fundamental. La primera parte de esa verdad es el reconocimiento que el estado mental normal de la mayoría, ya normal y de la mayoría coinciden, de los seres humanos, contienen un fuerte elemento de disfunción o locura.
Son quizás algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esta disfunción como una enfermedad mental colectiva. Maharshi, uno de los grandes sabios, la mente es maya. El budismo utiliza términos diferentes. La mente humana en su estado normal genera dukkha, que quiere decir sufrimiento, descontento o simple desdicha. Una característica de la condición humana, a cualquier lugar, en cualquier cosa, tropezamos con dukkha. Según las enseñanzas cristianas, el estado mental, el estado colectivo normal de la humanidad es el pecado original, donde la palabra pecado, traducida del griego, quiere decir errar en el blanco de lo que es la vida. Por consiguiente, no dar un blanco de la existencia humana. Esa es una de las cuestiones centrales que nos explica toda las sabidurías pertenecientes a la espiritualidad. Y por otro lado, aquí nos dicen: la otra noticia es que es posible una transformación radical de la conciencia para salir de ese estado disfuncional de locura, que en el hinduismo y en ocasiones en el budismo se conoce como iluminación. En las enseñanzas de Jesús es la salvación, en el budismo es el final del sufrimiento. Entonces, esta es una práctica espiritual esencial. Se podría decir que nuestra enfermedad surge de la resistencia a lo que es. Al resistirnos a lo que es, creamos una emoción que inconscientemente nos negaremos a vivir y que nos hará reaccionar a ella consumiendo. Esa es la enfermedad. La solución, la salida es la aceptación de lo que es una nueva relación con el ahora, una relación, aceptar cada momento, el contenido de cada momento, como si lo hubiésemos elegido, porque el universo entero lo ha elegido. No puede ser lo que es, ya es, ¿no? Dirección buena y ordenada. No tengo que hacer más que mirar hacia mi vida pasada para ver a dónde me ha conducido mi obstinación, mi terquedad a negarme a aceptar lo que es, mi terquedad a pretender cambiar lo que es, mi terquedad de estar pretendiendo jugar a ser Dios. Simplemente no sé lo que es mejor para mí y creo que hay un poder más grande que yo que lo sabe. Valerme de mi terquedad en cualquier situación tiene normalmente el mismo resultado que tratar de forzar la pieza que no corresponde al rompecabezas, el agotamiento y la frustración. Y acuérdense que otro sinónimo de nuestra enfermedad, de la causa de nuestra enfermedad, no del síntoma, es la intolerancia a la frustración. Por acá ponemos que el no aceptar, pues lo que nos hace es perder una gran cantidad de energía psíquica.
sin que logremos nada. Aquí en el capítulo 5 nos dice: cuando llega al tercer paso, porque este tercer paso surge por necesidad, como solución a la enfermedad, como lo opuesto a la enfermedad. Éramos adictos y no podíamos hacernos responsables de nuestras propias vidas. No podíamos hacernos responsables de nuestras propias vidas. Esto es una cuestión que se ve ahorita o se ve después, porque esta enfermedad es progresiva. Y si se sigue en la curva de la progresividad de la enfermedad, se va a hacer mucho más manifiesto lo incapacitante que es la enfermedad y la incapacidad que me produce a mí de hacerme responsable de mi área física, de mi área familiar, de mi área económica, de mi área legal, de las áreas de vida interna y de las áreas de vida externa. Eso puede ser que ya se vea o que todavía no se vea, porque nuestra mente tiene un elemento de negación, que cuando la realidad es dura de ver, prefiere no verla. Pero el camino es este, y eso se verá. El tiempo falta determinarlo, el tiempo en el cual podremos sabernos derrotados, saber hasta qué grado estamos incapacitados para hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Dice: éramos adictos y no nos podíamos hacernos responsables de nuestra vida. No me puedo hacer responsable de mi vida. Véanlo en sus casos, tal vez no lo vean. Si no lo ven, no es porque no sea cierto, es porque tienen la incapacidad de verlo. Yo de aquí lo percibo en todos y cada uno de sus casos. No se pueden hacer responsables de sus vidas, no pueden hacerse cargo de la responsabilidad actual para con ustedes y para con los demás, que es estar trabajando en la salida de su situación de impotencia, un trabajo que es permanente y que debe continuar por siempre. Veo cómo lo desvían, veo cómo lo jalan, veo cómo ante la gravedad del problema que tiene, le dan importancia a otras cuestiones que comparado con esto no tienen ninguna importancia. Aquí tenemos algunas frases de Carl Jung para acompañarnos en el crecimiento personal. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer, ¿verdad? Y fíjense que nosotros tenemos con eso una gran dificultad. Decimos que vamos a hacer esto, pero tenemos una situación que nos impide hacerlo. Eso nos saca de aquí muchísimas veces. Yo tengo que ir a cumplir mis responsabilidades cuando vengo de allá, porque precisamente no me puedo hacer responsable de las cosas. Todo depende de cómo vemos las cosas y no de las formas en que son en sí mismas. No son los hechos en sí, tu percepción determina tu forma de actuar, la producción de las emociones. Los hechos son neutros. Acá viene aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello a lo que te resistes, persiste. Si nos resistimos a aceptar la realidad de nuestra enfermedad, pues esta va a estar persistiendo. Acá nos dice que éramos adictos. Que probablemente ningún poder humano, eso ya lo hemos visto con respecto en lo que han estudiado de este libro, ¿verdad? Un consejo bien intencionado, ¿no? Sus ideales tienen que cimentarse en un poder más grande que ellos mismos. La declaración del doctor Sigurd y el doctor Jung, que aún sabiendo lo que necesitábamos, no podían lograr por nosotros lo que lograban con otro tipo
de enfermos mentales, ¿verdad? Con otro tipo de enfermos mentales tenían algún... Padrino, una pregunta, ahorita nada más así rápido para volverlo a recordar. Entonces vamos a entrar sin olvidar. Esa parte de ahorita que dijiste la definición de adicción, que es la intolerancia a la frustración. Esa frustración la crea mi cerebro de etiquetar las cosas, ¿no? No, la frustración surge de que ocurre lo que tú no quisieras que ocurre, o lo que tú crees que no quisieras que ocurre. O se la produce la mente. La frustración no, la frustración es eso, que tú no teniendo la capacidad de determinar cuál es el contenido del momento, etiquetas el momento deficiente porque no ha ocurrido, porque está ocurriendo lo que no debería ocurrir, poniendo tú el imperativo, un imperativo que nosotros no podemos poner, o lo consideras empañado porque no está ocurriendo lo que debería ocurrir por orden mía, y yo no tengo la capacidad de ordenar ni de organizar lo que ocurre. Cuando hay el choque entre lo que ocurre y lo que tú quisieras o crees que quisieras que ocurriera, surge la frustración. Y eso es lo que activa el mandato bioquímico. La intolerancia, el no soportar la frustración, es una emoción que nos negamos a vivir. Aquí nos dice: tenemos esta cuestión de la adicción, ¿verdad? No podemos hacernos responsables de nuestras vidas. Si todavía no nos damos cuenta de ello, ya llegará el momento de darnos cuenta de ello. No hay poder humano que pueda remediar esta situación. Que hay otro poder que sí puede remediarlo, ¿verdad? Y lo puede remediar mediante la eliminación del hecho de que estemos produciendo esas emociones. Aquí nos dice que llegados a este convencimiento estábamos en el tercer paso, lo cual quiere decir que pusimos, ¿no? Que nos dimos cuenta de que nuestra vida estaba a su cuidado, de que nosotros estamos aquí para que su divino propósito se despliegue, y esa es nuestra importancia, de que nosotros somos los que debemos adaptarnos a la vida, porque si esperamos que la vida se adapte a nosotros, nos vamos a quedar esperando, y mientras esperando vamos a seguir consumiendo, y mientras consumiendo vamos a seguir avanzando en la progresividad con todos los daños a mi organismo, a mi entorno, a lo que yo llamo mi vida, porque esto es una enfermedad que aniquila todo lo que vale la pena en la vida, todo aquello que ustedes consideren valioso, una relación o cualquier cosa que consideren valioso, encargarse de algo, de alguien, de desempeñar sus capacidades, todo eso no va a ser posible, no va a ser posible. Entonces dice, nuestras dificultades son producto de nosotros mismos, surgen de nosotros mismos, somos los creadores de nuestro propio sufrimiento, ¿verdad? Somos los creadores de nuestro propio sufrimiento. Y somos un ejemplo de obstinación desbocada, ¿verdad? Ya dijimos que insistimos en querer poner la pieza del rompecabezas en donde no entra, en querer cambiar lo que es cuando lo que es ya es. Dice que somos un ejemplo de la terquedad desbocada, de insistir en la misma cuestión a pesar de las consecuencias adversas. Se va mezclando todo esto para insistir una y otra vez en que yo puedo tirar esa pared a cabezazos.
Me voy a pasar un buen rato dándole de topes, porque tengo persistencia, resistencia y terquedad, cabrón. Y la cabeza me va a ir abollando poco a poco, pero va a quedar abollada, cabrón. Dice: tenemos que librarnos de ese egoísmo, de ese predominio de identificarme con lo que no soy. Tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible. Dios, aparece de nuevo el nombre Dios. Pero si alguien tiene dificultad con ese nombre, por favor, pónganle otro nombre o pongan una letra. Por ahí anda un loco de acá, de la familia de locos, hijo, que le llama el factor X, ¿verdad? Y que le da muchas gracias a su factor X. Y para que no sea el mismo, busquen el suyo, el factor Y o el factor Z, o el que quieran. Dice: es el cómo y el por qué. Tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. ¿Qué nos quieren decir con esto? Dejar de atribuirnos características que no tenemos. La característica de determinar lo que es o lo que no es, ¿no? El que lo determina es otro. No es que nosotros estemos haciendo una concesión, decidiendo poner, estamos reconociendo un hecho, no haciendo una concesión. Le vamos a dar permiso a él para que haga su voluntad. Cuando todo lo que ocurre, y aquí no cabe la palabra voluntad, hablar de él. La palabra voluntad cabe cuando hay algún margen entre lo que tú quisieras que pasara y lo que ocurre, ¿verdad? En este caso no hay ese margen, es su designio, ¿verdad? El divino propósito del universo se despliegue, ¿no? Es que se realice, pase de lo manifiesto a lo manifiesto, y es lo que es. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, porque la vida aquí, la primera de las cuatro nobles verdades de Buda, nos dice, y ya nos lo dijeron acá, ¿verdad? Que el budismo dice que la vida genera dukkha, sufrimiento. La primera de las cuatro nobles del budismo dice: la vida es sufrimiento. El sufrimiento ha formado parte de la condición humana desde que nacemos hasta que morimos. Experimentamos algún tipo de dolor físico o mental. Abarca todo lo que es molestia, incomodidad, insatisfacción o malestar, ¿no? Inclusive se refiere también al dolor producido por la falta o el deseo de todo lo que es placentero, cómodo, agradable. De acuerdo a esta primera verdad, en la vida normal y corriente nunca estamos en realidad libres de algún tipo de grado de sufrimiento. Siempre habrá algo que nos duele o moleste, siempre nos hará falta algo que nos agrade o nos dé placer, y siempre habrá algo que deseemos o que queramos obtener. Por lo tanto, podríamos decir que vivir es sufrir. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que no nos podamos liberar del sufrimiento. Lo que Buda y otros maestros espirituales nos quieren decir es que en el plano de la realidad física mental de la existencia humana es imposible dejar de sufrir por completo. Solamente cuando tenemos acceso directo al plano superior o espiritual de la realidad, o a la otra realidad, o a la verdadera realidad, porque ya vimos que hay dos realidades, ¿no? Una aparente y la otra que es la que la hace aparecer. Dice: es imposible dejar, solamente cuando tenemos acceso directo al plano superior o espiritual es cuando nos liberamos totalmente de este. Entonces, acá traía yo un libro que me dice:
Las enseñanzas centrales del Buda están enraizadas en las 4 nobles verdades. Son el fundamento de su enseñanza y son las siguientes: la verdad del sufrimiento, su origen, la posibilidad de que cese el sufrimiento y el camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Las enseñanzas sobre las 4 nobles verdades están arraigadas en nuestra experiencia humana, bajo la cual se halla la aspiración básica de buscar la felicidad y de evitar el sufrimiento. La felicidad que deseamos y el sufrimiento que eludimos surgen como resultado de causas y condiciones. Comprender este mecanismo causal y la felicidad es el tema esencial de las 4 nobles verdades. La comprensión budista del mecanismo causal está basada en un análisis detallado. Cuando examinamos con detenimiento la enseñanza de las 4 nobles verdades, nos aparecen diferentes niveles de sufrimiento. El sufrimiento que es obvio para todos nosotros, es decir, las experiencias dolorosas. Un segundo nivel de sufrimiento incluye lo que se define como sensaciones placenteras. Son también sufrimiento porque tienen en ellas la semilla de la insatisfacción y de la impermanencia. Hay asimismo un tercer nivel que se llama sufrimiento penetrante del condicionamiento. Este nivel viene dado con la simple realidad de existir como seres ignorantes y propensos a las emociones, los pensamientos y las acciones kármicas negativas. Si contemplas los distintos tipos de sufrimiento, en última instancia, todos ellos están enraizados en el estado de la mente. Debido a que hay un motivo detrás de la acción, el karma puede comprenderse en última instancia en términos de un estado mental indisciplinado. Cuando los budistas se refieren a la verdad del origen del sufrimiento, están refiriéndose a un estado mental que es indisciplinado e indómito y que da origen a un estado de ignorancia y sufrimiento. Las enseñanzas budistas describen la cesación del sufrimiento como el estado más elevado de la felicidad. Pero esta felicidad no ha de ser comprendida en términos de sensaciones placenteras. No estamos hablando de felicidad a nivel de sentimientos o de sensaciones. Nos estamos refiriendo más bien al nivel más elevado de felicidad, que está constituida por la libertad total del sufrimiento y del engaño. Entonces, aquí nos dicen, este es el porqué y el cómo. Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, no tenemos por qué esperar que la vida sea un viaje a Disneylandia. Sabemos que en la vida hay todo tipo de emociones, que las emociones son dones de la vida, ¿no? Que acá las emociones, así como los sabores, las texturas, forman parte de la obra maestra que hace Dios con cada una de nuestras manifestaciones. No tenemos por qué esperar esto sea un viaje a Disneylandia. Olvídense ya de las vacaciones, cabrones. Ya de vacaciones ya estuvieron, de vacaciones ya no tuvieron bastante, ni las van a tener. Entonces ya olvídense de eso. Si quieren ir de vacaciones, van a estar consumiendo, porque aquí hay que trabajar. Dice, en este drama de la vida Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe, Él es el que dice lo que es. En ese sentido es el jefe. Están utilizando términos metafóricos para darnos a entender esta situación. No es el jefe, no se están refiriendo a tu jefe, a tu patrón, a ninguno de ustedes, a ninguna autoridad humana, sino a una autoridad divina. Dice, iba a ser nuestro director. Él es el jefe de nosotros, sus agentes. Él es el padre de nosotros, sus hijos. Metafóricamente están tratando de utilizar algunas metáforas de relación para darnos a entender cómo es el funcionamiento de las cosas.
La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad, a no quedar a merced de las circunstancias, a tener la libertad de que nuestra actitud no dependa de las circunstancias, de que nuestra reacción, que en el caso de nosotros ya sabemos cuál es la reacción a la vida, no dependa de las circunstancias. Estamos eliminando esa reacción, el inicio del consumo es lo que pretendemos. Cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitamos. Esa es la realidad, que Él provee todo lo que necesitamos. Pero nosotros estamos tercos en que lo que necesitamos no es lo que queremos. No, ahorita nuestra necesidad es salir de nuestra situación en cuanto a nuestro problema de salud. Pero como no es eso lo que quiero, no acepto lo que necesito. Lo que quiero es irme al balneario, güey. Pues si te vas al balneario, te vas con tu enfermedad, la metes al agua y luego la secas. Y continúas con ella hasta que se te haga completamente manifiesta tu incapacidad para hacerte responsable de cualquier área de tu vida. Véanse al espejo. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Teníamos un nuevo patrón, él sí tenía el poder, ¿no? El poder para determinar lo que es. Ante ese poder no cabe el juego, el movimiento, para meter la palabra voluntad. Voluntad es cuando hay alguna diferencia entre lo que yo quisiera y lo que es. Para él en ningún caso hay esa diferencia. Y él ya determinó en este mismo momento, si tú buscas la causa de cualquier suceso, tienes que remontarte al momento mismo de la creación, y es este. Cuando tú hablas del pensamiento de Dios, lo antropomorfizas, le das la forma con la única forma con la que estás familiarizado. Un pensamiento secuencial por partes, dividido. Este es un pensamiento unitario que abarca todo y abarca su designio de una vez por todas. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Y su trabajo, ya saben que está en ser, en que su propósito se despliegue, y su propósito es que nosotros estemos bien, y para eso nos utilizará como conductos. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, ¿verdad? O sea, nosotros para qué chingados vamos a querer la tranquilidad mental, güey. Si nos gusta perfectamente estar completamente intranquilos y molestos, inquietos, irritables y descontentos por lo que está sucediendo, no, por lo que está sucediendo, y cuando deja de ser lo que está sucediendo, por lo que no estaba sucediendo. Es nuestro estado natural, dice aquí. Que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que no teníamos la necesidad de pretender huir o de depender de algo para soportar algo que es tan insoportable, que llegamos a ser conscientes de su presencia. Hay cosas que están las 24 horas disponibles, ¿no? Pero hay el problema es que si nos damos cuenta, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta si estamos autoobsesionados? Ya lo mencionamos el otro día con el don de la escucha, ¿verdad?
el don de la escucha es un raro, ¿no? Que el que está escuchando, aquel que no está atrapado por sus pensamientos, juzgando la validez. Para ya dejar de juzgar la validez, debemos de tener la necesidad y la avidez de encontrar, ya por lo que estamos viviendo de nuestra situación de la enfermedad progresiva, una salida de ella, para no minimizarla ni darle más importancia. Comparado con la importancia de salir de esta situación de impotencia, cualquier otra cosa que ustedes me argumenten no tiene la más mínima importancia. Dice aquí, cosas que están disponibles siempre: la felicidad, la paz. ¿Por qué no gozamos? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí. No tenemos la capacidad de sentirlo o disfrutar de eso. La práctica de darnos cuenta nos ayuda a ser libres para gozar de lo que ya está. Y aquí dice que llegamos a estar conscientes de su presencia. ¿Ya se dieron cuenta que Él está? No, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que está? Si estamos atrapados, no somos libres. Estamos atrapados por nuestros pensamientos. ¿En qué están pensando? No sé ni siquiera si estén en el ahora, o en el martes, o en el miércoles, o en el jueves, tal vez, ¿no? Hay una novela de un autor que se llama El hombre que fue jueves. ¿Ah? Ahí se crea una brecha de ansiedad. Nada. Pero ¿dónde está, güey? No, la pregunta, le dijeron a alguien, te doy tanto si me dices dónde. No, pues yo te doy el doble si me dices dónde no está, güey. No, nunca vayan a aceptar esa propuesta, porque les va a ir muy mal, güey. No van a tener con qué pagar, cabrón. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana, al futuro. Renacimos, lo que hablábamos ayer. No vamos a poder sanar siendo el mismo, ¿no? Y está el problema de que llevamos la inercia, la alternativa, continuar como estamos, ¿no? O construir una base espiritual para la vida. Se necesita la inercia, una fuerza que nos permita cambiar de dirección. La fuerza para cambiar de dirección va a ser cuando sea más doloroso. Le tenemos miedo al cambio, pero nos debería dar más miedo seguir como estamos, compañeros. Porque siguiendo como estamos, ya vamos a saber a dónde terminamos. Dice aquí lo que llaman la oración del tercer paso. Me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Esto no es necesario que se lo digamos, ¿eh? No le estamos dando permiso, que eso se entienda. Estamos aceptando algo que si nos resistimos a ello, es lo que nos causa la problemática de nuestra relación con la vida, ¿no? El arte de vivir, ya lo hemos visto, compañeros, es ser uno con la vida, reconocer nuestra unidad con la vida. El arte de vivir uno con la vida. Ser uno con la vida es ser uno con el ahora. Usted entonces se da cuenta de que no vive la vida, sino que la vida lo vive a usted. La vida es la bailarina y usted es el baile, ¿no? La vida es el caballo y tú eres el que vas arriba. ¿A dónde vas? Pregúntale al caballo, güey, porque tú no sabes. Tú no sabes, ¿no? Decía Einstein que la decisión más importante es si el universo es un ser hostil o un ser amigable, ¿no? Ahora, otra forma de decirlo, la decisión más importante es si la vida es mi amiga o mi enemiga, y yo soy el que decido. Hasta ahora, ¿qué he decidido? Que la vida es mi enemiga.
que lo que me presenta no me gusta, que lo que me presenta es insoportable. Y para soportarlo así en vivo está cabrón. Mejor me pongo hasta la madre para soportar lo que la vida me presenta, güey. Ahora yo decido que la vida es mi amiga. Y piense yo lo que piense de ella, venga vestida como venga vestida, le doy la bienvenida. Y la vida responde amistosamente. Y esto lo hago una y otra vez hasta formar de esto un hábito. Aquí venimos a habilitarnos para entender que la vida no es algo que hay que soportar. Entonces esto me dice aquí del tercer paso. Hagas conmigo tu voluntad, ¿verdad? No le estoy dando permiso, estoy reconociendo, líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad, mejor para mí, sin rebeldía, resistencia o conflicto, porque yo no puedo dejar de cumplir con su voluntad. ¿Cuál es el secreto de tu serenidad? Tu cooperación absoluta con lo inevitable. Y lo inevitable es eso, que yo le voy a quitar el nombre de voluntad de plano. Líbrame de mi propio encadenamiento, líbrame de mis dificultades. No es que la quites, sino que les pueda yo hacer frente, que no reaccione ante ellas consumiendo. Y que la victoria, no que yo las modifique, que el poderlas vivir sea testimonio para aquellos que necesitan darse cuenta de que se puede vivirlas. ¿Y qué es lo que se manifestará ahí? Su poder, un poder que yo no tenía, que era el no poder no consumir, derivado del no poder vivir lo que había que vivir. Tu poder, tu amor. ¿Cuál es la relación que hay en que Él se haya manifestado en nosotros, en que Él se haya hecho uno? ¿Por qué lo hizo? ¿Por joder? ¿Por amor? Y de la manera en que tú dictaminas que vivamos. Que siempre pueda yo hacer lo que no puedo dejar de hacer, que es tu voluntad o tu designio, sin tener que consumir. Si alguien quiere compartir, me dicen, Es una forma, por ejemplo, Badeno, esta de lo que va de la junta, o sea, es algo ya determinado, ¿no? Pero lo puedo transformar, ¿no? Y decir, manifestando su amor, ¿no? Está manifestando su amor. Entonces, siempre me he estado negando a lo que es, siempre, ¿no? Sin saber qué es. Entonces, cuando empieza uno, decías ahorita, ¿no? Si me empiezo a dar cuenta de que está Él, pues puedo ver qué es su amor, ¿verdad? Y un amor, pues, que yo no puedo entender con mi mente. O sea, yo no puedo poner la etiqueta de si es bueno o es malo, ¿no? Porque siempre se está manifestando. Entonces, ¿de qué manera empiezo a ver esto? Porque ahorita decías algo muy importante, ¿no? Puedo estar en la paz de Dios todo el tiempo, ¿no? Sin negarme, sin resistencia ni conflicto. Aceptar lo que ya es, ¿no? Porque ahorita ya quitando esa parte que dices de la voluntad, pues es su amor, ¿no? Manifestado, y Él siempre está allí y Él no se equivoca, ¿no? Y para esto, pues tengo que verificarlo en mí. Ahorita decías algo también muy importante para mí, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado queriendo yo, ¿verdad? Con un imperativo, yo tengo que o debo de, y nunca ha sido. Entonces es cuando viene el choque, ¿no? El choque emocional, que viene la frustración y aparece, ¿no? Nuevamente.
no da resultado, dice, no jugar ese papel o querer que las situaciones cambien, ¿no? Cambien. Hay una parte que me gusta mucho donde se ve manifestada una imagen, ¿no? Donde lanzan flechas, ¿no? Lanzan flechas, pero se transforman en pétalos de rosa, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo, no? De las situaciones, de la vida y todo eso, alcanzar a tener una visión pues más sana, ¿no? De las cosas con lo que es, ¿no? Porque en realidad es el amor, ¿no? No es algo que parece ser que está amenazado o cosas así, es lo que hemos estado viendo, que es la mentira, ¿no? Lo que nada es real puede ser amenazado, nada es real existe, ¿no? En esto consiste la paz de Dios. Entonces decías ahorita de las dos realidades, ¿no? De la que da sustento a la aparente, que es la verdadera realidad. Entonces siempre estoy basado en la mentira, ¿no? A lo que yo creo, por eso vivo con miedo, sufro y no tengo una confianza absoluta, ¿no? Porque me baso en mis recursos, ¿no? Me baso en un recurso que yo no tengo, ¿no? Pero sin embargo, la enfermedad pues así me lo manifiesta, ¿no? De que yo puedo tener el control de las situaciones o manipular las cosas y no es, ¿no? Entonces, tener la paciencia porque ahorita dices la curva del esquiador, ¿no? Y saber que estoy en esa curva, ¿verdad? Y pues cómo se ha venido manifestando a través de los años, ¿no? Pues cada vez el deterioro, cada vez pues se van acabando las cosas. Decías, todo lo que argumente o ¿cómo se dice? Todo lo que yo anteponga a mi habilitación se va a perder. O sea, si no es esto, lo que me va a dar la oportunidad de estar nada más, no de mover, ni hacer, ni nada, de estar. Y que con ese divino propósito del universo, no tener ni una molestia, sino de estar, ya no con esa molestia, ¿no? Irritado, descontento y satisfecho, porque no ocurre lo que yo quisiera, o está ocurriendo algo que no quisiera, ¿no? Entonces, esa parte cambia toda la situación, todas las circunstancias. Y te pierdes la perfección inherente de cada momento. Esto que me hablas tú de las flechas que se convierten en flores, se llaman maras aquí en un modelo de transformación de la mente, que es el Jung, los 8 versos para la transformación de la mente. Y pues no es algo que sea con palabras, ¿no? Sino en la emoción, ¿no? En lo vivencial, ¿no? En lo que ya puedo percibir. Ahí está, ¿no? Todo, ¿no? Ahí está todo, pues. O sea que... Sí. La capacidad de alcanzar la libertad es lo que estamos buscando. Fíjense, esos versos ya se los he leído. Pero que todo lo dicho permanezca salvo de las tachas de las 8 preocupaciones mundanas. Alegrarte cuando te alaban, deprimirte cuando te insultan o desprecian. Eso es depender de las circunstancias, ¿no? Sentirte feliz cuando tienes éxito, sentirte deprimido cuando fracasas, entusiasmarte cuando adquieres riquezas, desalentarte cuando eres pobre, estar satisfecho cuando tienes fama, sentirte deprimido cuando careces de reconocimiento, ¿no? Nosotros, si no logramos permanecer a salvo de estas preocupaciones mundanas que no son reales, que no van de acuerdo al funcionamiento real de la vida, pues nunca seremos libres, nunca seremos libres. Siempre quedaremos a merced de las circunstancias, ¿no? A ver si por aquí...
¿Qué tal si supiéramos que todo aquello por lo que nos hemos preocupado hoy se va a solucionar de la mejor manera mañana? Y cuando decimos mejor, nosotros no establecemos lo que es mejor, lo establece el que tiene la posibilidad de saber lo que es mejor. ¿Qué tal si tuviéramos la garantía de que el problema que nos está molestando será resuelto de la forma más perfecta y en el momento más adecuado posible? Y lo que es más, ¿qué tal si supiéramos que dentro de X años estaríamos agradecidos por ese problema y su solución? ¿Qué tal si supiéramos que hasta el peor de nuestros miedos se resolverán para bien nuestro? ¿Qué tal si tuviéramos la garantía de que todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido ha tenido que pasar, ha sido planeado para cada uno de nosotros y es lo que más nos conviene? ¿Qué tal si tuviéramos la garantía de que la gente que amamos está experimentando exactamente lo que necesita para convertirse en aquello que estaba destinada a convertirse? Y aún más, ¿qué tal si tuviéramos la garantía de que los otros pueden ser responsables de ellos mismos y nosotros no tenemos que controlarlos ni asumir sus responsabilidades? ¿Qué tal si supiéramos que el futuro va a ser bueno y que vamos a tener abundancia de recursos y de guía para manejar lo que se nos venga? ¿Qué tal si supiéramos que todo va a estar bien y que no tenemos que preocuparnos por nada? ¿Qué haríamos entonces? Estaríamos libres para dejar ir la preocupación y disfrutar de la vida. Hoy sabré que no tengo que preocuparme por nada. Si me preocupo, lo haré en el entendimiento de que estoy eligiendo preocuparme y esto no es necesario. ¿No? Ustedes decían si deciden preocuparse o no. Sí, Juan. Juan José, adelante. No entendí bien. O sea que, por lo que entendí, todo se va en esa dirección. O sea, lo que a mí me preocupa es pérdida de tiempo y todo está en dirección a solucionar. Es una decisión tuya el preocuparte, no hay de qué preocuparse. Y es más, la preocupación es estar ocupado con algo acerca de lo cual en este momento no puedes hacer nada y aparte no tienes la intención de hacer nada. No tienes de qué preocuparte. Nuestra vida está en sus manos. Somos hijos de Dios que nos tiene sus planes con maestría divina. Hay una experiencia cumbre, compañeros. Que pertenece al campo de la espiritualidad, por supuesto. ¿Qué quiere decir cumbre, padre? Son experiencias que en un solo momento transforman tu vida. Richard Buck: en la vida puede haber éxtasis, hay experiencias de tal profundidad y significado que permiten ver vida y mundo nada menos que como sagrados. Hay momentos de tal bienaventuranza que opacan a los placeres ordinarios, así como el sol opaca a la luciérnaga. Momentos de tal amor y compasión que nos enamoramos perdidamente de toda la creación. Una sola de estas experiencias puede transformar para siempre tu vida. Richard Buck fue una de esas personas. Nació en 1837 y creció en una remota finca rural de Canadá. A los 17 años empezó a vagabundear por los Estados Unidos, trabajando como jardinero, marinero y tripulante de vapores en el Mississippi. En busca de más aventuras se contrató para ayudar a conducir un convoy de carretas que debía cubrir casi 2.000 kilómetros de campo abierto hasta llegar a Utah, y apenas logró sobrevivir el hambre y múltiples ataques de los indios. Sin desalentarse, decidió probar fortuna como minero en Nevada, pero ahí su suerte lo abandonó. A la mitad del invierno murieron sus amigos y él se quedó en esa inhóspita región solo con otro superviviente. En un intento desesperado se pusieron en camino hacia la costa occidental. Fue un viaje horrendo, su compañero murió y Buck fue rescatado en sus últimos momentos por una partida de mineros. Se habían helado sus pies, uno fue parcialmente amputado, el otro en su totalidad.
A los 21 años de edad estaba mutilado de por vida. No obstante, ese mismo año recibió su herencia y la utilizó para realizar estudios en la escuela de medicina. Empezó una vida totalmente nueva y no tardó en hacerse notar como un destacado psiquiatra. A los 35 años de edad, su vida dio otro nuevo giro. Alguien que estaba de visita en su casa recitó algunos versos del poeta Walt Whitman. Walt Whitman está señalado en nuestro libro de variedades de la experiencia religiosa como personas que tienen una religión natural, que es una relación natural por sí. Dice aquí que tuvieron un efecto dramático sobre él. Se fue volviendo más reflexivo en su carácter y en 1872, a los 35 años, tuvo una experiencia que transformó radicalmente su vida y que afectaría a cientos de miles de sus lectores. En la introducción de su célebre libro Conciencia Cósmica, nos cuenta que había pasado una velada con los amigos leyendo poemas de Wordsworth, Keats, Shelley, y emprendió entonces el largo camino de regreso en un coche de tiro. Se encontraba aún bajo la influencia de los poetas y se sentía mentalmente sereno, tranquilo y feliz. De pronto, sin previo aviso, de golpe me vi envuelto en una nube color de fuego. De momento pensé en un incendio, alguna inmensa conflagración que hubiese estallado cerca. En esa gran ciudad, al siguiente momento supe que el fuego estaba en mi interior. Enseguida me sobrevino una sensación de alegría inmensa que iba acompañada o inmediatamente seguida por una iluminación intelectual que es imposible describir. Entre otras cosas, no es que empezara a creer. Pude ver que el universo no está compuesto por materia muerta, al contrario, es una presencia viviente. Me vino la conciencia de que en mí estaba la vida eterna. No era una convicción de que podía tener vida eterna, sino la conciencia de que en aquel momento ya la poseía. Vi que todos los hombres son inmortales y que el orden cósmico es tal que todas las cosas funcionan juntas para lograr el bien y de todas y cada una de ellas. Que el principio fundamental del mundo, de todos los mundos, es eso que llamamos amor, y que a la larga la felicidad de todos y cada uno es algo absolutamente seguro. Esto es más o menos algo parecido a lo que te leía ahorita acá. Lo que te leía ahorita acá me dice, ¿qué tal si supiéramos que todo aquello por lo que nos hemos preocupado hoy se va a solucionar de la mejor manera posible? ¿Qué tal si tuviéramos la garantía? Eso es saber que nuestra vida está en sus manos. Ese es un sinónimo, una forma de decir que nuestra vida está en sus manos. Dice, ¿qué tal si tuviéramos la garantía de que el problema que nos está molestando, ya la decisión de preocuparnos, de tener problemas, porque en la dimensión espiritual no hay problemas, hay situaciones a solucionar o a definirse por qué camino van, y si se define de una forma o de otra, no es problema, ¿no? Ya les puse el ejemplo del león, ¿verdad? Si entra un león y te come, no es problema. Si no te come, tampoco. ¿Qué tal si tuviéramos la garantía que el problema será resuelto en la forma más perfecta y en el momento más adecuado? Y lo que es más, ¿qué tal si supiéramos que dentro de 3 años estaríamos agradecidos por ese problema? Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y por su solución. ¿Qué tal si supiéramos que hasta el peor de nuestros miedos se resolverán para bien nuestro? Él actúa a nuestro favor y lo hace mucho mejor de lo que hacemos nosotros, porque nosotros actuamos en nuestra contra. ¿Qué tal si tuviéramos la garantía que todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido ha tenido que pasar y ha sido planeado para cada uno de nosotros y es lo que más nos conviene? ¿Qué tal si tuviéramos la garantía de que la gente que amamos está experimentando exactamente lo que necesita para convertirse en aquello a lo que estaba destinada, igual que nosotros? Estamos experimentando exactamente lo que necesitamos. Estamos viviendo lo que necesitamos.
Esa es la aceptación, esa es la desaparición, la erradicación de la enfermedad. Y nunca se producirá una emoción que tú deniegues a vivir. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí, yo, padrino. Sí, o sea que ahorita todo lo que estoy escuchando y todo, y a mí me hace remontarme a varios puntos del mismo proceso, sabiendo que el día de hoy ha sido uno solo, ¿verdad? Pero entonces este paso se le puede denominar como el paso de la libertad, ¿no? Creo yo, y no porque lo diga yo, ni me quiero adornar ni mucho menos, pero en realidad es el paso de la libertad. Pero para poderlo alcanzar, creo yo que ahorita nos mencionaste parte de una aceptación a lo que es. Pelear por lo que es locura. Más sin embargo, a mí me gustaría comentar un poquito, sin agarrar la de catarsis, ¿verdad? Cómo de alguna manera, en algunos puntos del proceso, yo realmente sentía la necesidad de ser reconocido por la personita, por la persona que llegó a través de yo ser el conducto. Tú lo sabes, tú has seguido mi proceso. Por Diego, ¿verdad? Por Diego, yo sentía que yo tenía que jugar el papel de padre, que yo tenía que estar ahí presente, porque si no estaba yo presente, su vida no iba a ser la misma. No. O sea, realmente venía gravemente enfermo, y lo peor de todo es que no me daba cuenta de ello. Entonces el día de hoy, yo a través de darme cuenta que por mi obstinación, siempre lo quise ir a hacer. De hecho, ahora que anduve por allá, yo en los lapsos que pude, por la gracia de Dios, un día, 2, 3, no consumir, quería estar ahí metido con calzador. Ni siquiera le preguntaba si quería que yo estuviera. Llegó un momento que me dijo, por favor, no vayas por mí. Nunca me di cuenta que si él lo necesitaba o lo quería, o nunca pregunté qué era lo que quería. El día de hoy, a través de una guía que ustedes como conducto me enseñan a través de cada junta de estas de estudio, a través de las experiencias que me comparten, yo me doy cuenta, el día de hoy hay una relación con él, mas sin embargo es una relación como más madura. Entonces a lo que voy es que mi misma obstinación, mi misma necedad, mi mismo querer jugar a ser Dios, me hace perder las cosas que realmente valen la pena en la vida, como una relación más madura con él, porque tengo que reconocer que soy inmaduro, que siempre estoy pensando en mí. Aquí nos preguntas tú muchas de las veces, ¿cuánto tiempo del día piensas en ti? ¿Cuánto tiempo del día piensas en los demás? ¿Por qué crees que eres tan necesario e indispensable? ¿Por qué tanta urgencia en querer saber si están bien? Si no están, van a estar mejor, cabrón. Pues esa es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. Yo, con este poquito tiempo, he podido comprobar que el día de ahora hay una relación por vía de WhatsApp, que bueno que existe, ¿va? El día de hoy me minimiza lo que tú dices de la preocupación. Todos los días me manda un mensajito. Y con ese basta. Pero también tengo que estar preparado para el día que no lo haya, padre. Sabiendo que el único que puede ser un padre real es Él. Él siempre nos va a proveer de lo que necesitamos. Tengo que quitar mi pensamiento que fragmenta, saber que mi voluntad respecto a las circunstancias que la vida me presente, lo único que puedo hacer es poner mi libre albedrío ahí. El poder de decisión del libre albedrío se limita a tomar la vida como mi amiga o como mi enemiga. Y si la tomo como mi enemiga y creo que no está sucediendo lo que yo quiero o creo que quiero que pase, eso va a despertar y va a activar mi enfermedad. Y aparte te pierdes la perfección inherente de cada momento. Y eso de identificarte con un papel no es lo que eres, eso es el ego, la falsa identificación, el papel de padre, ¿no? Nosotros por nuestra característica, y está planeado lo inevitable, que viviéramos nosotros y que viviera yo, que viviera yo. Y ellos están perfectamente bien. Aquí nos lo dice. Dice, de que aquellos están experimentando exactamente lo que necesitan para convertirse en aquello a lo que están destinados a convertirse. Lo que ya designó.
Yo ya les dije mi experiencia, yo les tuve que decir que ya no iba yo a poder estar con ellos, que ya no iba a poder hacer cargo de ellos. La realidad de mi enfermedad no la podía yo ya negar. Pasaron 12 años para que uno de ellos me encontrara. Y yo cada cual va por su propio camino. Y ellos están viviendo lo que necesitan vivir para convertirse en lo que se van a convertir. Y yo lo que les digo es porque lo he vivido, no porque lo esté inventando. Y lo he vivido pues, por la enfermedad, que es algo que nos puede dar un buen impulso. ¿Cuándo? Eso sí no sabemos. Es por eso que nos dices muchas de las veces, padrino, que para algunos de nosotros es mejor no tener de dónde agarrarse, ¿no? No tener de dónde agarrarse porque somos manipuladores. Porque no, y crees que, que teniendo eso ya no estás tan grave, que ya no estás tan mal. Con la imagen. ¿Crees que no? Es que te engaña tu mente, te niega a ver la verdad. ¿Crees que si puedes tomarte una Coca-Cola, entonces no estás tan jodido, güey? ¿Crees que si viene alguien a visitarte los sábados y a echarte unos cacahuates como si estuvieras en una jaula, entonces todavía eres atractivo para la gente, ¿verdad? No, pues si les digo que vivir las consecuencias de esto es lo que nos da la energía, el sabernos derrotado, el ya no poder negarlo, el ya que sea evidente, porque la enfermedad progresa y mientras no superes tu situación de no poder no consumir, porque tú has consumido porque no puedes no consumir, no has consumido porque quieras consumir, porque elijas, sino porque no puedes consumir, güey. Y así va a seguir siendo hasta que no encuentres la salida. Y la parte clave, aquí nos lo dice en el libro de los pasos, dice: la eficacia del programa dependerá de la sinceridad y formalidad que hayamos puesto para llegar a la conciencia de que nuestra vida, ¿verdad?, está en sus manos. Y para poder vivir libertad de selección, al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Nosotros no escogíamos, güey. No podíamos elegir. Para nosotros no era una elección, era la reacción obligada que teníamos por nuestro problema de salud. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, por darle gusto a los demás, ¿no?, porque ya no estuvieran chingando, que dejen de preocuparse un rato, les vamos a dar gusto, ¿no? Entonces ya venimos acá porque tuvimos que hacerlo y decimos que fue por nuestra propia voluntad, porque se oye más bonito que decir que fue por la señora Madriza que nos trajo aquí, Tampoco era una selección libre, pero eso nos inició en la dirección acertada. Cuando escogimos porque era conveniente, cuando nos dimos que lo que era conveniente para nosotros y para los demás era hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Y mi responsabilidad es salir de la situación de no poder no consumir y de no tener que huir de la vida ni esperar que la vida se adapte a mí para vivirla. Dice aquí: empezábamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, ¿verdad?, elegir que es lo único que podemos elegir, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta, viviendo la voluntad de Dios, porque no hay forma de no vivirla. Y esa palabrita de voluntad, viviendo el designio de Dios. Sí, Juanjo. No, entonces esta parte de esperar que todos los miedos se resuelvan de la mejor de las maneras es la predisposición que yo puedo presentar de que así sea. Te tienes que arriesgar a vivirlo, hijo.
Y esto tienes que arriesgarte a experimentarlo. Mira, yo por lo que veo, ¿qué es esto sino un milagro de recuperación? Y estamos hablando de cualquiera de los males de la mente. Capaz que ya te lo he leído un chingo de veces. No, aquí todos tenemos comorbilidad, también ya lo he hablado. No tenemos por qué sentirnos exclusivos, ¿eh? Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. ¿Por qué es esto? No importa por qué. ¿Para qué te sirve? Para no estar como estás. Las circunstancias, el malestar que ya te ocasiona estar como estás, hicieron que estuvieras dispuesto a creer. Entonces, entrégate, cree con certeza, y entonces vas a saber. Deja de pretender que tu mente te puede decir algo. Hasta que no te sueltes, no vas a estar mejor. Tú eres el que insiste en que están mal. Nos tenemos que hacer responsables de nuestro estado emocional. ¿Por qué estamos mal? No, pues porque estoy aquí. Si no estoy aquí, pues porque estoy allá. El estar bien o estar mal es una decisión nuestra. Que somos tercos. Bueno, tenemos que estar mal un buen rato, unos 20, 30 años, 40 años, para ya luego decidirnos estar bien. ¿Es inevitable el sufrimiento? Sí. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que no es inevitable, de que puedes mandarlo a la laguna. Pero mientras te das cuenta, sí, pues va a servir para que algún día te des cuenta de que ya lo puedo mandar a la laguna. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues yo les agradezco mucho. Gracias.